Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy para iniciar, pues básicamente ya su tiempo como estudiante, su vida académica en la UNAM. Yo les quiero platicar muy brevemente acerca de por qué llevamos tantas materias en la carrera que se llaman mecánica. Y pues para empezar, para entender por qué hay tantas materias que son mecánica, les quiero mencionar acerca de que la mecánica no es en sí una rama de la física como parecería, ¿no? O como nos enseñaron previamente en la preparatoria. En realidad, lo que pasa es que la mecánica está inmersa en toda la física, está alrededor de todas las materias que nosotros vamos a llevar a lo largo de la carrera. Tienes por ahí un poquito de mecánica que estás analizando, ¿no? Y para muestra, un compendio de las materias que vamos a llevar que se llaman mecánica, mecánica vectorial, analítica y del medio deformable, y las puse precisamente en este orden, 3 y 3, porque las primeras 3 corresponden a lo que comúnmente conocemos como mecánica clásica. Y las otras 3, mecánica cuántica, mecánica estadística y relativista, corresponden al bloque de la nueva ciencia, lo que es mecánica, la física moderna, o mejor dicho, la física que surgió en el siglo XX. Entonces, estas son tan solo 6 ejemplos, perdón, de lo que van a ver a lo largo de su carrera. Y hay tantas materias que se llaman mecánica precisamente por el hecho de que esta disciplina de la física es más que nada una herramienta y no una subárea de la física. Es una herramienta, en todos lados lo vamos a tocar. Vamos a ver por qué les hablo de esto. Entonces, la pregunta es, ¿para qué estudiamos tantas mecánicas? ¿No? O sea, entonces deberíamos decir, bueno, si estudiamos tantas mecánicas, nuestra carrera se debería llamar mecánica, ¿no? En vez de física. Vamos a ver por qué pasa eso. La primera respuesta así tranquila que yo les puedo dar con respecto de esta pregunta es que necesitamos entender la relación que hay entre la materia y la energía. Nosotros como físicos, lo que vamos a aprender a lo largo de todo el tiempo es esto, qué pasa con la materia y qué pasa con la energía y las interrelaciones. Y para entender esa interrelación, la mecánica es la herramienta que vamos a utilizar. Les voy a poner un ejemplo. En un circuito eléctrico, normalmente uno diría, lo que vamos a estudiar es la electricidad, pero no es directamente solamente la electricidad. Tenemos los electrones en movimiento, un apagador, un foco, y la pila está dando la energía para mover esos electrones. Ahí está la clave, mover electrones. Precisamente el movimiento es uno de los temas centrales de la mecánica. Y a pesar de que estamos estudiando la electricidad, estamos estudiando también el movimiento, que es una de las cosas que nosotros aprendemos en mecánica. Otro ejemplo. El calor implica un aumento de temperatura. Todos hemos estado en el metro seguramente en una hora pico y saben que mientras más movimiento hay, mayor es el aumento de la energía y con ello un aumento en la temperatura. Entonces nuevamente hay ahí otra idea inmersa de la mecánica que está explorando otros temas que son precisamente de la termodinámica. El calor tiene que ver precisamente con el movimiento azaroso y un aumento en la energía de las partículas involucradas. En esta gráfica, nosotros vamos a aprender, una de las cosas que vamos a aprender muchísimo en la carrera es hacer gráficas. Y esta es una gráfica muy, muy importante entre temperatura y energía. Y nos puede, al menos aquí lo que yo les quiero mostrar es que mientras más aumenta la temperatura, la energía va a ser cada vez mayor. Y eso nos ayuda a determinar estados de la materia. Les decía, por ahí hay tantas mecánicas porque necesitamos entender la relación entre materia y energía. Entonces, para entender qué pasa cuando aumenta la temperatura, conforme la temperatura es mayor, tenemos un estado de la materia al que le podemos llamar el gas. Las partículas se están moviendo cada vez con un movimiento más amplio, con mayor energía, con movimientos caóticos más grandes. Y si vamos reduciendo la temperatura, hay un punto en el que se empiezan a condensar esas partículas y llegamos a lo que se conoce como un líquido.
Y si aún bajamos más la temperatura, cercanos del orden de menos 273.15 grados centígrados, que es un límite que se impone en la naturaleza, entonces vamos a ver que casi todos los materiales en el universo se van a encontrar en un estado sólido. Entonces, entender la relación entre temperatura, que tiene que ver con movimiento, nos ayuda también a entender su relación con la energía, que es otro de los conceptos de la mecánica que vamos a aprender. Entonces, si ven, a pesar de que estoy hablando de temperatura, sigo tomando conceptos de la mecánica. La mecánica sigue inmersa en todo esto. Un hecho fundamental que vamos a aprender a lo largo de la carrera es que la naturaleza es muy floja. Entonces, mientras menos energía tenga que consumir un proceso, es más probable que exista ese proceso. Ustedes imagínense estar en una playa con su hamaca y en el fondo de la hamaca están cómodos porque tienen el mínimo de energía. Pero si se intentan subir a la hamaca a través de las paredes de esa hamaca, es muy complicado, incluso hasta se pueden caer, ¿no? de esa hamaca. Entonces, aumentar la energía implica estados donde la naturaleza no le gusta estar, no es estable la naturaleza, y por lo tanto, estando en un nivel de mínima energía, es donde la naturaleza está a gusto. Nuevamente, el concepto de la energía nos lleva a cosas más abstractas como lo que yo les mencionaba ahorita, estados. Una versión de la naturaleza muy específica en la que las características materia y energía se pueden encontrar. Y entonces la pregunta que seguramente se están haciendo es, ¿qué cosa estudiamos al final de cuentas? Estudiamos el movimiento, estudiamos la energía, estudiamos la temperatura, el calor, la electricidad. Todo lo que vamos a estudiar se reduce a un concepto importantísimo para el conocimiento de la naturaleza, y son los átomos. Ustedes conocen esta idea pictórica del átomo, ¿no? En el centro un núcleo de protones y neutrones y alrededor protones y neutrones y alrededor los electrones en niveles energéticos. Seguramente todos ustedes lo conocen, ¿sí? Y lo han visto. Bueno, pues, ¿qué creen? Es incorrecto. Este modelo del átomo es un modelo que históricamente se construyó para, en sus inicios, comenzar a entender cómo es que la relación entre materia y energía tenía lugar. Pero este modelo actualmente no es correcto debido a que hubo un cambio paradigmático, un cambio en la revolución de la física a inicios del siglo XIX, donde nos dimos cuenta que la materia que está constituida de átomos no tenía esta forma. No específicamente en esta forma, lo digo, se sigue manteniendo el núcleo con protones y neutrones y alrededor de él electrones, pero el concepto de órbita o trayectoria, esos electrones girando alrededor, ya no es cierto, no es real y no va con la descripción que en este momento tenemos sobre la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay que reformular las ideas que tenemos sobre mecánica, precisamente, para explorar el comportamiento de la materia. Les quiero presentar una fotografía, y esto es real, es una fotografía real de un átomo, al menos del átomo de hidrógeno. Esta fotografía se logró con técnicas microscópicas muy avanzadas y nos da una idea de cómo es el átomo del elemento más simple que hay en la naturaleza, donde sigue habiendo en el punto rojo un lugar cúmulo donde hay mayor cantidad de energía porque hay más masa ahí, que es lo que corresponde al núcleo, y alrededor de él ciertas órbitas, pero ya no es nada más una línea bien trazada o definida, es una línea difuminada que nos da la idea de que ahora los electrones que estaban alrededor en realidad no tienen trayectorias trazadas, sino una nubecita en la que viven. Pictóricamente ahora, los átomos deberíamos verlos de esta manera. El núcleo, no me voy a meter con él, sigue siendo un objeto que está en el centro de este nuevo átomo, pero alrededor de él los electrones ya están difuminados y no solamente son órbitas concéntricas, digamos circulares, tienen formas especiales estos electrones y esos electrones vienen en diferentes capas.
donde es permitido, con nuevas reglas que se obtuvieron bajo las teorías de la mecánica cuántica y la mecánica estadística, para decir exactamente dónde van a ir esos electrones. Esos electrones son los causantes de que haya enlaces. Un simple átomo de carbono, seguramente todos vieron esta idea del átomo para poder hacer los enlaces entre compuestos orgánicos. Los átomos de carbono lo que hacen es intercambiar electrones. Y este intercambio de electrón no es como intercambiar bolitas. En realidad se vuelve una nube difuminada alrededor de dos átomos de carbono en los que existen los electrones con cierta energía y en cierta región del espacio. Al igual, una molécula que es importantísima para la vida, que es la molécula del agua, los átomos de hidrógeno intercambian electrones con la molécula central, que es el átomo central, que es el de oxígeno, y ese intercambio de electrones, les digo, ya no es nada más de robar el electrón, sino de convertir el espacio entre esos átomos en una región donde vive de manera difuminada el electrón. Ahora, para los metales, esta situación se vuelve más complicada, porque hay un montón de átomos que forman un metal. ¿Cómo es que los electrones entonces viven en un metal? Viven en algo que llamamos pictóricamente, aquí les muestro, el mar de electrones. Son electrones casi libres. ¿Se acuerdan de una de las primeras láminas que puse donde ponía el circuito eléctrico? El circuito eléctrico está hecho de cobre en general, y el cobre es un metal. Los electrones dentro de ese circuito están de esta manera, se mueven completamente libres. Y lo que podemos ver nosotros es que esos son los electrones que causan el movimiento de la electricidad. Bueno, ¿de qué manera? Los electrones viven difuminados alrededor de todo el material. Ahora, una cosa interesantísima que todos vamos a aprender es que vamos a cambiar muchos de los paradigmas que ustedes conocen sobre la materia. Seguramente en las clases de preparatoria les dijeron que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. En este caso, los electrones todos tienen la misma carga eléctrica negativa, por lo tanto debería haber una repulsión eléctrica entre ellos. Pues han descubierto estados de la materia donde, sin importar que tengan la carga negativa, se van a juntar formando un nuevo elemento, y eso va a producir efectos físicos interesantísimos para estudiar, y que, por cierto, uno de ellos todavía no está completamente entendido. Yo les quiero presentar entonces con esta idea de que va a haber electrones que se comparten como si fueran uno solo, le vamos a llamar el par de Cooper, y esa es una interacción atractiva entre electrones. A una idea que ustedes dirán, pero es que ¿cómo pasa eso? Precisamente eso es de las cosas que vamos a estar aquí tratando de enseñarles, cómo repensar lo que ya saben para que no se quede como un dogma y que podría dar lugar a nuevos descubrimientos. Ese proceso interesantísimo, y lo digo de esa manera porque es a lo que yo me dedico, se llama la superconductividad. ¿Han escuchado acerca de la superconductividad? Bueno, la conducción eléctrica es la conducción ordinaria de electrones en un material que ustedes saben es conductor de la electricidad. Cobre, aluminio, oro, ¿no? Si ustedes de repente son gamers, saben que los circuitos eléctricos dentro de su placa base son de oro porque conducen mejor la electricidad. Hay materiales cerámicos que no son conductores, por ejemplo, un plato es una cerámica, ¿no? Hay materiales de ese tipo que no conducen electricidad en las condiciones ordinarias, pero cuando se baja suficiente la temperatura, llega un punto en el que la resistencia eléctrica se hace cero, y si no hay resistencia eléctrica, quiere decir que el flujo de corriente puede moverse libremente. Entonces hay algunos materiales que al bajarles la temperatura se pueden convertir en conductores perfectos, conducir electricidad sin necesidad de producir resistencia eléctrica, y eso para las implicaciones tecnológicas sería increíble de descubrirlos. Actualmente solamente la mayoría de los materiales pasan al estado superconductor en una temperatura bajísima. Entonces, esas son de las cosas que nosotros, como físicos,
vamos a ir aprendiendo aquí un método para estudiar las cosas, en este caso la mecánica, y ya cuando aplicas la mecánica a sistemas bien definidos, empiezas a encontrar un montón de cambios que son, les repito, paradigmáticos, y que no irían en primer lugar con nuestra intuición o nuestro sentido común. De eso se trata la física, de tratar de entender la naturaleza sin importar que nosotros tengamos una idea ya previa de cómo es. Entonces, al final, bueno, pues yo lo único que para mí me resta es darles la bienvenida, agradecerles por estar aquí en esta pequeña charla y pues los quiero conminar a que tengan una excelente inicio de clases la próxima semana y una gran estancia aquí en la facultad. Muchas gracias. Pues pasamos a la parte de preguntas, no sé si tengan. ¿Por qué había un signo de interrogación en la gráfica que nos mostró ahorita de superconductividad? Ah, ok. Bueno, en este caso, para ya ser más específico, uno de los primeros materiales en el que se descubrió, de hecho el primer material en el que se descubrió este efecto fue en 1911 con mercurio sólido. Y lo que pasa es que normalmente se determinó a qué temperatura pasaba de ser un conductor normal a un superconductor, donde su resistencia eléctrica es cero. Les pongo ese signo de interrogación porque hay muchos otros materiales que no se sabe si son superconductores y no se sabe si bajo ciertas características lo lograrían ser. Ejemplo, el oro, que es muy excelente conductor a condiciones normales, es mucho mejor que el cobre, mucho mejor que el aluminio, a temperaturas y presiones ordinarias en las que nosotros vivimos. Por más que se le baja la temperatura, nunca se ha encontrado que sea un superconductor. Nunca se ha encontrado eso. No se sabe siquiera si por más que le bajes la temperatura cercano al cero absoluto lo logre. Entonces, el signo de interrogación precisamente hace bulla de que hay muchos materiales que no sabemos por qué son o por qué no son superconductores. Cuando te platican del electrón, por ejemplo, en prepa y en secundaria te lo ponen como si fuera de que una partícula con una masa y un volumen definido, ¿no? Entonces el caso es de que tiene como que la distribución ahí en los orbitales de probabilidades donde puede estar más probablemente. ¿El electrón sí tiene un volumen definido? Hasta donde hemos encontrado, el electrón es mejor pensarlo, para cualquier modelo que se tenga, es mejor pensarlo como un punto matemático ideal, porque las estimaciones más fuertes que se han hecho sobre el tamaño de un electrón no son compatibles con ciertas reglas de la física, en específico el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, de ser posible que tenga una dimensión definida, un radio, por ejemplo, como una partícula esférica con un cierto radio, entrarían mucho en conflicto con otras reglas de la física que ya están completamente bien definidas. Entonces, para cualquier situación práctica es mejor pensarlo como un punto matemático. Es complicado y digo, debería de ser un tema importantísimo de investigación, pero ya va más allá digamos, de lo que ahorita yo les podía platicar. Pero es un tema que seguramente si tú te dedicaras a eso, sería una cuestión muy importante saber ya en serio. ¿Tiene un volumen o no lo tiene? ¿Tienen otra pregunta? Ajá. En la escuela sí llegaban a preguntar como de, ¿qué hay entre el núcleo y el electrón? Entre la órbita del electrón. Y entonces decían como de, espacio vacío, ¿no? Pero pues yo creo que ahí mismo hay nube, ¿no? O sea, hay nube por todo el orbital a los lados. O sea, exactamente. Aquí está el átomo y su electrón está por allá, ¿no? Exactamente. El vacío, como lo concebimos, que es también una idea que vamos a tener que aprender, el vacío no es nada más la ausencia de materia. El vacío va más allá de eso, porque incluso si hay vacío, el vacío como ausencia de partículas, hay otra cosa aquí inmersa que se llama campo gravitacional, campo electromagnético. Entonces no es que haya realmente un vacío por ausencia de materia, pero hay energía en el campo.
Entonces, no, esa idea también va a cambiar con ustedes. Puede ser que entre el núcleo y el electrón, entre las órbitas que ellos tengan, estén más o menos definidas. Sin embargo, todas las partículas tienen o producen algo que se llama un campo gravitacional por tener masa, un campo electromagnético por tener carga, o más actualmente la idea que se tiene acerca de los campos de Higgs. No sé si ustedes han escuchado hablar del gran colisionador de hadrones. Ese aparato en Suiza lo hicieron precisamente para poder determinar si había otros tipos de campos. Y pues esa es una de las ideas que hay que cambiar, ¿no? El vacío no simplemente es ausencia de materia, porque siempre, todo el tiempo hay una interrelación entre materia y energía. ¿Tú tenías, creo, otra pregunta? Sí, una pregunta. Se sabe que los cristales perfectos se pueden formar si llegas al 0 Kelvin en la escala de temperatura. Ajá. ¿Se podría usar como un superconductor, teóricamente hablando, un cristal perfecto? Ahí hay dos cosas muy importantes. Estoy de acuerdo contigo en que teóricamente un cristal perfecto es un ordenamiento geométrico bien definido de todos los elementos que lo constituyen. Sin embargo, las leyes de la termodinámica te impiden llegar al cero absoluto. Puedes acercarte lo más que quieras, pero nunca vas a poder llegar al cero absoluto. Y otra regla física que nos impide que los materiales puedan tener una cantidad mínima de energía es la mecánica cuántica. Precisamente esas dos circunstancias no nos permiten tener la idealización de 0 Kelvin con un cristal perfecto, porque un cristal perfecto implicaría que a esa temperatura los objetos ya no se moverían, y no es cierto. A una temperatura aún de 0 existiría un nivel mínimo de energía en el cual las partículas van a tener efectos vibracionales o rotacionales. Entonces, entran en conflicto parte de esos elementos que a veces podríamos utilizar en el papel, pero ya cuando lo vemos en el experimento, tenemos que considerarlos, porque es la descripción de la naturaleza, es lo que hacemos en física. Y si nos aproximáramos a 0 Kelvin, este cristal casi perfecto, ¿podría ser un buen superconductor? Ok, la otra parte de tu pregunta, no sabemos. Porque una de las condiciones para que exista la superconductividad es algo que les mencionaba. ¿Le puedes regresar una? Esa. Que exista hay una característica aquí que yo no les mencioné, pero no sé si ustedes logran ver que todos mis electrones tenían flechitas. En la anterior, ¿puedes poner la anterior? Todos los electrones tenían una flechita y no necesariamente va hacia arriba y hacia abajo. Están desordenadas, de hecho lo puse de esa manera. Esta característica es una nueva propiedad física que se encontró en el siglo XX que tiene la materia, y es el spin. El spin es una característica nueva, así como la materia tiene masa o tiene carga eléctrica, es una característica nueva. Y solamente va a haber parejas de electrones en esa, digamos, conjunción para convertirlos en un solo elemento. Sí, ¿le puedes adelantar dos, por favor? En esa, no, en esa. Si esos electrones involucrados tienen sus espines opuestos. Y es nada más una etiqueta. Es como si yo les dijera, ¿cuántas cargas eléctricas hay? Dos. Eléctrica positiva y eléctrica negativa. ¿Por qué? Es una etiqueta. Les pusimos haber dicho carga eléctrica azul y carga eléctrica roja. Es una etiqueta. Así igual aquí les podemos decir que es un spin hacia arriba y un spin hacia abajo. Entonces, si la materia tiene esos spines distintos, es una condición, hasta donde sabemos, para que un material, sin importar que esté en el cero absoluto, sino todavía un poquito arriba, pueda ser un material superconductor. Pero nos faltan todavía mecanismos para determinar bajo qué condiciones se llega a esto, a que los espines que estén opuestos se apareen entre dos electrones y entonces tengamos el efecto superconductor. Es que lo del punto del que el electrón era mejor pensarlo como un punto, entonces, ¿cómo puede? O sea, el spin, bueno, a mí en perfecto me enseñaron como que era que el electrón giraba, ¿no? Si es un punto, ¿cómo puede estar de que girando? Esa es precisamente una de las más grandes farsas que tenemos de las cuales les tenemos que liberar. Y Miriam no me dejará engañarles que, pues,
ya eso, ella ya lo vivió. No podemos decir que el spin como tal sea un giro de la partícula. Es otra propiedad distinta. ¿Simplemente es un desplazamiento? No, tampoco es un desplazamiento, es otra cosa distinta. Es como si yo te dijera, la carga es distinta, es otra forma de la masa. No, 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 es otra propiedad física distinta. Entonces, bueno, creo que ya. Pues es todo. Muchas gracias por Muchas gracias, chicos.